Bienvenido a este primer módulo, en donde te enseñaré una de las tantas alternativas que hay para reducir el peso de un video sin perder la calidad. Para ello, es recomendable que sigas atentamente los pasos que verás en este video, para que puedas pasar de esto a esto, en sencillos pasos, donde te explicaré de una manera detallada, y así tengas en cuenta los criterios a tomar y te funcione este procedimiento. Bien, para este primer paso, vamos a poner de ejemplo este video. Si vamos en la opción que dice Propiedades, podemos observar que su peso inicial es de 22.8 megabytes. Por lo cual, nuestra finalidad va a ser reducirle el peso, sin que se pierda la calidad. De igual manera, voy a reproducir el video, para que veas la calidad en que se encuentra actualmente. Otro detalle a tener en cuenta, es que este video dura aproximadamente 4 minutos. ¡Excelente! Ahora, como segundo paso lo que vamos a hacer es crear una carpeta, con la finalidad de guardar nuestro video reducido de peso dentro de ella. Porque si obvias este paso, se puede generar un conflicto. Lo siguiente que haremos es abrir el reproductor VLC, que por cierto el enlace te lo dejaré en la descripción del video. Una vez ejecutado el reproductor VLC Media Player, se nos abrirá esta ventana, y nos ubicamos donde dice, Medio. Luego nos vamos a la opción que dice, Convertir. Lo siguiente que haremos, es darle en la opción que dice Añadir. Y seleccionamos el video que queremos reducir de peso, sin que se pierda la calidad. Posteriormente, le damos en la opción Abrir. Luego, le damos clic en la opción que dice Convertir, Guardar. Ahora, nos ubicamos en la opción que dice Perfil, y de las tantas opciones que hay, debemos elegir el que dice H264 más MP3, MP4. Una vez elegido el perfil, vamos en la opción que tiene forma de una llave. Y nos ubicamos donde dice Códec de video. En códec, lo dejamos en H264. En donde dice tasa de bits, en este punto es muy delicado. Porque he visto en algunos casos, que lo han puesto en 1500, y en vez de reducir el peso, le aumenta más el peso al video. Por lo cual, yo te recomiendo probar con estas 4 medidas de 500, 700, 1000 y 1500. Pero en mi experiencia personal, me está funcionando muy bien, si lo dejo en 500. Donde dice resolución, la escala lo dejas en 1, y el tamaño del marco lo dejas por defecto en automático. Bien, donde dice filtro lo dejamos todo por defecto. Donde dice códec de audio, en códec lo dejamos en el formato MP3, de las tantas opciones que puede haber. En tasa de bits, lo dejamos en 128 bits. Donde dice canales, lo dejamos en 2. Y finalmente, en tasa de muestreo lo dejamos en 44100. Puede existir casos donde al convertir no te salga el audio, por eso debes activar el check de mantener pista de formato original. Pero en la mayoría de casos, no es necesario, por eso lo dejas desactivado esa opción. Al final, sencillamente le das en la opción que dice Guardar. Luego, le damos donde dice Explorar. Y aquí precisamente vamos a seleccionar la carpeta que creamos. Le damos clic en Abrir, y luego en Guardar. Posteriormente, le damos en Iniciar. Aquí no tocamos nada, y esperamos a que se complete la reducción. Una vez reducido el video, sencillamente vamos a cerrar estas 2 ventanas. Y ahora, como último paso, lo que vamos a hacer es sencillamente ingresar a la carpeta, y nos vamos a centrar en cambiarle el nombre, yo solo le agregaré el 1. Luego, lo voy a arrastrar hasta el escritorio. Posteriormente, cierro la ventana y elimino la carpeta. Ahora sí, vamos a realizar la prueba, yendo a las propiedades del video original, y puedes notar que tiene 22.8 megabytes. Ahora, vamos a ir a las propiedades del video reducido, y puedes notar que de 22.8 megabytes, se redució a 15 megabytes. Y con esto, te demuestro que este procedimiento funciona realmente. Posteriormente, lo que haremos es reproducir los 2 videos, para que tú mismo puedas comprobar que no se perdió la calidad,
por el contrario, aún se mantiene y listo para que lo puedas enviar a otras personas o armar tu proyecto con ello. De igual manera y para finalizar, te quería comentar que en la descripción del video te estaré dejando un enlace con los diferentes videos, en el cual explico las diferentes técnicas que existen para obtener un buen reproductor, cómo convertir un formato, cómo reducir de peso y muchas cosas más que te servirán bastante. Para ello, como siempre te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo más sobre estas técnicas que te servirán mucho en tu día a día. Por lo demás, un gusto podernos reencontrar nuevamente en este video, y te espero en el segundo módulo, donde te enseñaré más técnicas de cómo reducir o comprimir tu video sin perder la calidad. Nos vemos en el siguiente módulo.